Imágenes de mi memoria. José Luis Rocha Álvarez. Capítulo primero. La cristiada. La primera mirada. Miro con azoro un tumulto de caballos y soldados pie a tierra que detienen y amarran a un hombre sin sombrero, que viste camisa y calzón de manta. Los soldados montan sus caballos bajo un brillante sol de mediodía, la calle es de tierra, no hay casas enfrente, todo es campo abierto. Observo la escena a través de la ventana que está sobre el tapanco de una casa rural. Mujeres sigilosas me arrebatan de la ventana, cierran sus hojas, todo queda oscuro, se oye el sonoro galopar de los caballos, alguien susurra: mataron a un cristero. Referencia: mi hermana Berta Antonia, nació el 13 de junio de 1928, en Teocaltiche, Jalisco. Los contactos. Mi padre me muestra orgulloso una fotografía con dedicatoria para él. Es un tal Guizar y Valencia, montado a caballo, con un gorro con penacho muy llamativo. Esta foto me salvó la vida, comenta mi padre. ¿Cómo?, preguntó. Estaba dando clases a los niños cuando abruptamente entró un grupo de cristeros vociferando: aquí no queremos escuela laica. Yo trabajo por necesidad, contesté, les mostré esta foto y me dejaron en paz. Mi padre me dice: hoy conocerás a tu tío Lauro, viene a bautizar a tu hermano Eduardo. ¿Así se va a llamar?, pregunté. Sí, Eduardo Miguel, en honor del padre Miguel Agustín Pro, martirizado por Plutarco Elías Calles. Miguel Agustín Pro ya fue llevado a los altares de la Iglesia Católica como mártir del cristianismo por Juan Pablo II. No estuve presente en el bautizo, mi padre y mi madre con el recién nacido en brazos y un señor joven, bajito, delgado, pelo y bigote negro, de tez blanca que resaltaba mucho por el traje negro que portaba. Fueron los únicos presentes en la celebración. El señor joven era mi tío Lauro Rocha. La celebración fue a obscuras, a pesar de contar con energía eléctrica, una vela común alumbraba el comedor, la cena consistió en vino y emparedados de queso y pollo untados con mostaza y jamón del diablo. A mí no me dieron vino, solo un vaso de leche. Ah. Los emparedados, qué delicia. Mi tío se despidió pronto y jamás lo volví a ver. Hubo un sueño recurrente que me duró muchos años. Estoy perdido dentro de una gran mansión, hay una sala muy espaciosa adornada con estatuas clásicas, subo una escalera monumental de madera, busco a alguien, estoy en la planta alta, hay un corredor que circunvala por arriba toda la sala, tiene barandal de madera con pasamanos tallado y barrotes torneados, el corredor da acceso a innumerables puertas, la mayoría están cerradas, en las que puedo abrir no encuentro lo que busco. 69 años después, en octubre de 1998, encontré la misteriosa mansión de mis sueños y me volví a perder en ella teniendo un momento de angustia. La escalera es bellísima y monumental, faltan las estatuas clásicas porque ahora es museo. Está en la calle de Ciprés, ahora Jaime Torres Bodet, frente al kiosco morisco de Santa María la Ribera. Chabelita es una señora, mayor que mi madre, es una amiga íntima de mis padres. Con cierta frecuencia la visitamos, ella vive en Miguel Schultz, nosotros en Ciprés, es la misma calle que cambia de nombre en Ribera de San Cosme. Estamos a pocas cuadras de distancia. Su casa es de estilo neoclásico, muy grande, en su sala hay 2 pianos, uno es de cola, el otro es normal. En este último aprendí a tocar piano. Los dedos de las manos eran innecesarios, pues los dedos solo producen sonidos discordantes, en cambio apretando un pedal y subiendo y bajando otro con el pie derecho, ejecutaba bella música, las teclas se movían solas, ya era un pianista consumado. También mi padre y yo visitábamos a alguien que tenía una mansión más grande y más lujosa que la de Chabelita, era una residencia de arquitectura afrancesada, rodeada de jardines, tenía una verja de hierro al frente y ubicada en Paseo de la Reforma, cerca de Chapultepec. Yo no pasaba al interior, un chofer uniformado me llevaba a una limusina negra con molduras doradas, el tapón del radiador me fascinaba, era probablemente una Victoria Lada, tenía 3 asientos. 2 personas que no conocía, subían al asiento de atrás, mi padre y otra persona en el de en medio, el chofer y yo en el delantero, y salíamos a pasear por la ciudad. Veía que mi padre conversaba con sus compañeros pero no se escuchaba lo que decían, el asiento delantero estaba aislado de los otros 2. En otras ocasiones mi padre se quedaba en la mansión, pero el chofer y yo nos íbamos a pasear por el bosque de la ciudad. No todo era opulencia, ¿qué va? Visitábamos también periódicamente a un párroco que tenía su iglesia en el barrio más bajo de la ciudad que supongo estaba por la Merced. Las casas eran de adobe con techos de lámina de cartón. Nosotros vivíamos en una vecindad de la calle de Ciprés 267, 10, en el frente era de 2 plantas, en el fondo, de una sola.
El número 10, donde vivíamos, era de una sola planta y tenía sala, 2 recámaras, medio baño, cocina, zotehuela con lavadero y el comedor al fondo, teníamos agua potable, luz eléctrica, drenaje, calle asfaltada, la civilización completa. Pero mamá, ¿por qué mi papá tiene amigos tan diferentes? Porque la inteligencia derriba barreras y tu padre es muy inteligente. Alguna vez en el Panteón de Dolores. Visitamos la capilla del nuevo santo mexicano, el padre Miguel Agustín Pro. Estaba tapizada de veladoras, era un centro de peregrinación y por supuesto el santo era milagroso. El soldado de Cristo. Qué aburrido era ir al catecismo y a la misa dominical en la iglesia del Espíritu Santo. Las sesiones de catecismo durarían unos 20 minutos y la celebración de la misa no llegaba a la media hora, pero el condenado tiempo, precisamente en esos actos, se arrastraba con una lentitud desesperante. Por fin ya estaba preparado para hacer mi primera comunión, me confesé y ya estaba listo para graduarme como legionario del Sagrado Corazón de Jesús. Me presenté a la ceremonia junto con otros caballeros uniformados y armados igual que yo, toda la ropa era blanca, calzado blanco, la blusa llevaba bordado en el pecho un corazón rojo. Nuestras armas eran blancas rosario, misal y vela. Mi padrino fue un joven de unos 20 años, Ignacio Rocha Díaz, nieto de mi padre, hermano de María Elena, decían que era el más inteligente de los descendientes de mi padre, exceptuando a su primogénito Salvador que era el más brillante de sus descendientes. Mi primera comunión fue el día del Sagrado Corazón de Jesús, el 3 de junio de 1932. Yo me sentía un poderoso cruzado, presto para matar infieles. Caray. Tal honor implicaba obligaciones penosas, confesarme y comulgar con frecuencia, la comunión para mí era un acto triunfal, pero, la confesión era una batalla interna desgarradora. ¿Dices mentiras? Sí, padre, muchas. Exageraba, en realidad detestaba la mentira pero llegaba a hacerlo. ¿Eres desobediente? Sí, bastante. Otra vez mentía. ¿Has hurtado algo? Sí. Confesaba con detalle los pequeños hurtos que le hacía a mi madre. ¿Has hecho cositas malas cuando juegas con las niñas? Bomba. No, padre. Enrojecía de vergüenza. Doña Blanca, la roña y las escondidillas, marcaron mi opción por las niñas. A propósito de pecados, un día robé a mi madre pesos, en lugar de centavos, como con frecuencia lo hacía, compré canicas, soldaditos de plomo, juegos de fichas y dados, despertando la envidia de mi amigo Jorge, que era ostensiblemente mayor que yo, pero, ¿qué hacer con tanto tesoro? A mi casa no podía llevarlo. Te cambio todo esto por tus patines. Solo si me das 2 pesos de pilón, contestó Jorge. Acepté y se cerró el trato. Jugué con mis patines, me los quité y me los llevé a casa. ¿Y esos patines? Preguntó mi madre. Me los regaló Jorge, repliqué, sin decir nada, tomó los patines, tardó en regresar, pero a su vuelta, me dio una soberana paliza que me traumó para siempre, perdí interés por el dinero, murió en ciernes, un habilísimo negociante. La Égira. Mi padre era profesor normalista egresado de la Escuela Normal de Guadalajara, daba clases en el Hospicio de la Ciudad de México. Una vez me llevó a su trabajo, impartía clases a niños de 2º grado, mismo grado que yo cursaba, me senté junto a un niño moreno. Chaparrito y cachetón, el Borolas, que inquieto me miraba con insistencia, hasta que se atrevió a preguntarme: ¿Ese chochito es tu papá? Sí, le contesté. No hubo más diálogo. Por otra parte, mi papá era buen conversador y al charlar no podía ocultar su antipatía por el gobierno. Corría el año de 1932, era noviembre o diciembre, me mandaron otra vez con mi tía María Brambila, abuela de Meche y Lupe, mis primas, que vivían en el mismo edificio pero con entrada independiente que daba a la calle, así había sucedido cuando nació Eduardo. La cigüeña me trajo otra hermanita, María del Socorro Amanda. Oye mamá, Concha es María Concepción Eugenia, Berta es Berta Antonia, mi hermano es Eduardo Miguel y ahora mi hermanita es María del Socorro Amanda y yo. Tú eres José a secas. Qué mezquinos se portaron conmigo. Mi padre no cooperó para las posadas en las que todos sin excepción participaban, ni siquiera 2 pesos que había dado la portera para los peregrinos, de todas maneras nos invitaron para las alegres posadas. Santa Claus se mostró muy tacaño, Melchor, Gaspar y Baltázar, no llegaron a mi hogar, también los santos reyes son injustos.
A principios de 1933 dejamos la Ciudad de México para ir a radicar en Huejutla, tomamos el autobús Flecha Roja, México-Zimapán Valles, iba en él muy emocionado cantando repetitivamente. Eres arenita de oro, te lleva el agua, te lleva el río y así nos irá llevando mi amor al tuyo, tu amor al mío. Como mi padre dialogaba mucho conmigo y me daba explicación de todas mis preguntas, el viaje en autobús fue placentero, todo era novedad para mí, la carretera, la llanura, las montañas, los bosques, los ríos, la confluencia del río Tula con el Moctezuma y su explicación detallada de ambos ríos desde su nacimiento hasta su desembocadura. Hicimos escala en Zimapán, donde comimos. Ya era de noche cuando llegamos a Tamazunchale, hacía mucho calor, pernoctamos en un hotel que era un jacalón grande de madera y adentro los muros divisorios de los cuartos eran de tela. Nos levantamos temprano, montamos a caballo con rumbo a San Felipe Orizarlán. Mi madre con Amanda en brazos, mi padre y yo cada quien montando su caballo, el mío era un Ponvi de Luis Aldo Galindo, Concha iba montada en un caballo más grande también de Luis Aldo. Pero con el dueño en ancas. Por cierto que este jovencito era sobrino de una señora que tenía su chalet en la colonia Roma, a la cual la habíamos visitado en 2 ocasiones antes del viaje. Berta y Eduardo eran conducidos en sillas con toldos, por unos tamenes que los llevaban sobre sus espaldas. Había otras personas a caballo y mulas con carga, en la caravana. Al principio iba muy ufano cabalgando, después fastidiado, llegué molido. Sin embargo, las peripecias del viaje, cruzar arroyuelos, lodazales, observar culebras, una araña gigantesca cubierta de lustroso terciopelo negro que espantó a mi caballo, tenía la araña una mancha roja como de sanare en su lomo, todo esto me hacía olvidar mi cansancio. Al día siguiente enfilamos a Huejutla, la caravana disminuyó, Luis Aldo se regresó y Concha se fue conmigo en ancas, creo que el camino era de lomeríos con menos obstáculos para transitar y por lo tanto más monótono y con el cansancio acumulado que tenía, me hicieron estallar cuando alguien dijo que era justo que Concha montara en la silla y yo en ancas, hice una rabieta pero obedecí de mal humor. De todas maneras, me porté muy mal con mi hermana, fui muy ventajoso pues me las arreglé para que unas 3/4 partes de la jornada ella se fuera en ancas. Cuando llegamos a Huejutla yo estaba terriblemente cansado y no quise saber más de caballos. Empecé a quejarme por lo adolorido que estaba, pero pronto me callaron. Tu hermana es menor, es mujer y no chista como tú. La escuela normal de Huejutla era una escuela primaria y secundaria particular, donde mi padre trabajaba y yo estudiaba el 3er grado de primaria. Mi padre, además, volvió a echar a andar un periodiquito que había dejado de circular y se editaba en el obispado. El obispo era Monseñor Manrique Izárate, prelado combativo durante el movimiento cristero y que fue desterrado por Plutarco Elías Calles al firmarse la paz con la jerarquía de la Iglesia. Estaba el obispado sin obispo, pero allí vivía su familia. Sus sobrinas Teresa Arrigan Manrique y Luz Manrique, eran de mi edad y muy amigas mías. El periodiquito, por lo menos en su segunda época, no era panfletario, era cultural, en donde mi padre publicaba sus poemas, algunos ya publicados en diarios de mayor circulación como uno dedicado a la Virgen de Guadalupe, tal vez era el Universal, en un domingo de diciembre de 1932, en un suplemento con páginas a colores, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Este poema podrá ser rescatado en la Hemeroteca Nacional. El árbol y a Miguel Hidalgo, poemas publicados en un libro de texto de lectura llamado Marte. El árbol del sepulcro tal vez no editado con anterioridad e inspirado posiblemente por el nombre de la calle en que vivíamos, el ciprés, pues alguna vez le pregunté cómo es el ciprés. Y me contestó. Es el árbol del sepulcro, cuando lo veamos, te lo señalaré. Sé que uno de sus poemas fue premiado en unos juegos florales celebrados en Mazatlán. Se llama Azul Obscuro, y lo poco que recuerdo dice así. Azul es lejanía, azul el mar que en mi cantil azota, perdidas ven las esperanzas mías y en el espacio azul, una gaviota. Fue en el ciprés donde gocé a mi padre. Salíamos a caminar por las calles de Santa María la Ribera por las tardes, a veces tomábamos el tranvía a La Rosa para ir al Zócalo a caminar por su plaza, en esas caminatas y viajes en tranvía platicábamos. Allí descubrí su vena poética. En una ocasión que pasábamos por la tienda de ultramarinos El Correo le mostré un anuncio luminoso de esa tienda, este anuncio era su emblema. La tienda está en la esquina sureste de las calles de Ciprés y La Rosa, ahora eligió Ancona. El anuncio decía, ya lo creo para Café El Correo. ¿No te parece poético? Pregunté, puede ser, me contestó, y agregó.
Ya lo creo, la cosa es clara para vivir Guadalajara. Como mi padre era un enamorado de su tierra, le dije: bueno papá, ahora hazle unos versos a México. Seguimos caminando y después de dar unos 20 eternos pasos sin hablar, me dijo: por el lujo y esplendor la capital es lo mejor. Quedé satisfecho y más admirado de mi padre. Volvamos a Huejutla. Los domingos en las mañanas salía de compras al tianguis para proveer a mi hogar de granos, frutas y verduras. Los mercaderes eran indígenas de habla náhuatl. Los granos se vendían por medidas de volumen. Las frutas y verduras por montoncitos uniformes a la vista del marchante. Señalaba el producto que me interesaba y preguntaba: ¿cuánto? Pero en náhuatl. Chicome centavo, amo nigneki, chico hace centavo, amo, mucuili centavo, quena. Recogía el producto y pagaba 5 centavos. Era un experto en finanzas, podía contar hasta 400 en lengua náhuatl. Era más exitoso que mi madre en las compras. El secreto. Yo admiraba a los indios, ellos me querían. Aún recuerdo algunos productos que vendían: granos, maíz, frijol, arroz y café. Frutas: naranja, plátano, aguacate, chirimoya, capulín y cacahuate. Otros: piloncillo, carne, cecina de venado, queso. En septiembre se enfermó mi padre. Todo empezó cuando una noche se le subieron las hormigas y lo picaron cuando estaba defecando en la letrina. Le dio fiebre. En la mañana vino el médico de Los Cobos. No se compuso, volvió a venir, le recetó cápsulas, orinaba azul, no se compuso y cambió de médico. El doctor Reyes le diagnosticó colitis, recetó otras medicinas, llovía, mamá me dio un paraguas, salí a surtir la receta, el viento era fuerte, doblé la esquina, volé, caí al suelo sin lastimarme, el paraguas se lo llevó el viento. Me levanté, llegué a la botica, surtí la receta, regresé ileso a casa pero empapado. Era el ciclón que arrasó Tampico. En Huejutla el viento causó algunos daños, el derribo de la puerta principal de Catedral fue el más aparatoso. Mi padre no se compuso, llegaron arrieros con medicinas y ampolletas de suero fisiológico traídos desde México, comía muy poco, después ya no comía, le aplicaban enemas de yema de huevo, no se compuso, agonizaba lúcidamente, oraba y bendecía a sus hijos, pronunciando su nombre y dirigiendo la mano al punto cardinal donde se encontraban. A nosotros nos bendecía cada mañana cuando despertaba. La noche del 21 de octubre estaba muy mal, me retiraron de su lado, estuve con personas que no recuerdo quiénes eran. Los perros que aullaban, ya olieron la muerte. Decían. En la luna llena y en las nubes encontraban presagios de muerte. Tal vez me dormí, muy temprano me llevaron a su lado, ya a nadie conocía, pero con mucha claridad repetía: Jesús mío, te amo, Jesús mío, te amo, Jesús mío, te amo. Expiró. Ya había amanecido, aunque el reloj marcaba las 5:05 de la mañana. Era el 22 de octubre de 1933. Es imposible, no es cierto, él está vivo, solo está durmiendo, lo siento respirar. No hijo, tu padre está con Dios. Me retiraron de su cama donde yacía. Me recosté en mi cama, estaba muy triste pero mi padre me consoló cuando desde su cama me dijo: Pepe, yo estoy muy bien, ponte tranquilo. Sí papá, contesté. Volveríamos a conversar en 2 ocasiones más, hasta que reaccioné. Ya viste mamá, es la tercera vez que platico con papá, calma hijo, calma. Los muertos me infundían pavor, pero el mío no, pues él y yo, platicábamos dulcemente. A pesar del suceso, mis conversaciones con mi padre duraron 1 año más, lo soñaba todas las noches y me ocasionaba mucha alegría, platicábamos de todo, cuando le preguntaba cómo estaba, me respondía que muy bien y que le iba de maravilla, cuando le preguntaba cómo era el más allá, él se quedaba pensativo y yo despertaba. Mis dulces sueños eran diarios y se fueron espaciando progresivamente hasta que, al año, desaparecieron. No fui al entierro, pero desde una ventana del obispado, vi pasar el cortejo, había mucha gente. El 2 de noviembre fui a visitar su tumba, no pude verla, todo el pueblo estaba allí. Tumbas cubiertas de jarros y cazuelas repletas de arroz, tamales de hoja de plátano y zacahuil. Caras alegres que contrastaban con mi infinita tristeza. Todavía no cumplía los 9 años cuando mi madre me dijo: ahora tú eres el hombre de la casa. Regresamos a México. Juan de Dios Rocha Sotomayor, nació el 8 de marzo de 1857 en Lagos de Moreno, Jal. Sus padres Zenobio Rocha y Sixta Sotomayor. El retorno. Recorrimos el mismo camino pero a la inversa, había madurado, no me fatigó el viaje. La pena es un poderoso analgésico.
En San Felipe, donde pernoctamos, noté que el cuarto donde nos alojamos tenía un altar con veladoras y ofrendas, todos los muros tapizados de santos, era la sala de una casa convertida en santuario para los fieles difuntos. Obviamente en Huejutla en todas las casas debió haber sido lo mismo, pero por mi pena, no me enteré de ello. En Tamazunchale nos quedamos solos, ahora mi orgullosa madre era una viuda desamparada con 5 pequeños hijos. De manera suplicante consiguió permiso oficial para viajar en el camión correo de carga, para viajar con sus 5 hijos y su escaso menaje de casa. A la Ciudad de México por el módico precio de 50 pesos. Hicimos escala en Jacala que estaba cubierta de neblina, fue para recoger la valija del correo, estuvimos bastante tiempo, no nos bajamos, mi madre solo encargó leche, llevábamos emparedados. También la sierra estaba cubierta de espesa niebla, la carretera serpenteaba entre montañas, en tramos de claridad se veían profundos barrancos y en su fondo solo nubes de neblina. Llegamos a México al amanecer. Ya había salido el sol, llegamos a casa de Juan de Dios, mi hermano mayor, pero no estaba. Parece que se había separado de su esposa, fue un mal momento, solo permanecimos un día en casa de mi cuñada. Al día siguiente nos mudamos a un cuarto de una casa que tenía una tiendita, allí vivimos unos días y nos surtíamos en la tiendita para alimentarnos, el consumo era la cuenta de mi hermano Agustín que era soltero y supongo que nos cedió su habitación para alojarnos, fuera de él, nadie de la familia de mi padre nos ayudó. Pasamos a alojarnos a una casa desocupada muy grande en Manuel María Contreras. Esquina con Velázquez de León, creo que era propiedad de Chabelita o de su familia. Cada semana pasábamos a recoger a la tiendita una modesta despensa que nos otorgaba Agustín. Nos mudamos a la portería de una vecindad en las calles de Altamirano, la vecindad era muy grande de 2 plantas, la habitaba gente humilde, la dueña era viuda, tenía una imprenta en la parte comercial de su edificio, allí fabricaba e imprimía las tapas de los envases de leche. Intenté ser chicharo de peluquería del rumbo que consistía en sacudir la ropa de los clientes con un bledo, yo no sabía pedir, no me daban nada. Estuve todo el día desde la mañana hasta en la noche, el peluquero me dio un 20 de plata, no era negocio. Algunas veces me llamaba la dueña de la imprenta para que la ayudara en su imprenta, me daba mis centavos que se los entregaba a mi madre, ella tosía, cosía, cosía y desvariaba. Pero, qué contenta se ponía cuando podía llevarle dinero. Ya Agustín no nos daba despensa, seguramente no podía. La bondadosa señora, ya me acordé, se llamaba Carmelita. Requería con alguna frecuencia mis servicios, me los pagaba muy bien. Mi madre estaba muy enferma. Mi hermano Juan de Dios, era muy amable con nosotros, pero ahora estaba sin trabajo y fuera de su hogar, pero tenía muchas amistades, se movilizó rápido e internaron en la casa de cuna de Coyoacán a Berta, Eduardo y Amanda. Al poco tiempo a Concha y a mí, nos internaron en el hospicio. A mi mamá le diagnosticaron tuberculosis, se trastornó más. Sin embargo, ya internados, a Concha y a mí, nos visitaba con frecuencia, lo mismo hacía con Berta y Eduardo, Amanda murió al poco tiempo de haberla internado, la visita era los domingos en la tarde, mi madre llegaba muy arreglada y con cara de felicidad, nos llevaba bolsas colmadas de dulces y frutas, pero estaba muy delgada, platicábamos muy lindo, pero a veces desvariaba y tenía que regañarla para que reaccionara. En el otoño de 1937, internaron a mi madre en la Castañeda, y no salió de allí hasta que murió el 12 de mayo de 1958, fue velada en la funeraria Galloso y enterrada en el Panteón Jardín. Mi madre me llamaba Pepito. Cuando iba a visitarme al hospicio, siempre preguntaba por Pepito, y Pepito se me quedó. Noé y yo la visitamos 2 días antes de su muerte, era el Día de las Madres, ella al vernos se puso feliz, toda ella irradiaba alegría, platicamos, ella conversaba con una coherencia extraordinaria y una lucidez increíble, rescatamos de la memoria nuestros más bellos recuerdos y nuestras más caras ilusiones. Comentábamos, nos abrazábamos y llorábamos de alegría, me despedí de mi madre llorando de infinita alegría, mi madre pronto estaría conmigo. Al mediodía del 12 de mayo de 1958, en mi recorrido de revisión de obras del túnel de Tlamaya, cruzaba el vado de San Cristóbal, estaba repleto de lirio en plena floración, las flores eran tan hermosas que paré la camioneta a medio vado, me bajé, corté muchas flores, las envolví en el periódico que llevaba, qué sorpresa le daré a mi mujer, enfilé a Metztitlán, llegué a casa, todas las flores estaban bien marchitas. Cuando cortaba las flores, mi madre voló al cielo. María del Socorro Álvarez Villalobos nació el 27 de junio de 1900 en Teocaltiche, Jalisco.
Sus padres fueron Margarito Álvarez y María Villalobos. El internado. La Casa del Niño, era su nombre oficial, nombre muy apropiado para albergar y educar a 1000 niños, estaba ubicado en San Antonio Abad 332, rodeada de maizales por todos los puntos cardinales, tendría la extensión de una manzana completa. En la parte sur estaba el río de la Piedad y al poniente, la calzada de San Antonio Abad, vieja calzada prehispánica que unía a los pueblos de Churubusco, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco y, en ese entonces 1934, comunicados por modernos y veloces tranvías con la Ciudad de México, rápidos tranvías que funcionaban como ahora lo hace el tren ligero que va de Taxqueña a Xochimilco. El conjunto de edificios era agradable a la vista y cómoda la funcionalidad de sus edificaciones, pues estaban diseñadas con propiedad para sus moradores, los niños. El conjunto constaba de 3 secciones al norte, la escuela de niños, conteniendo 12 dormitorios con capacidad para 50 camas cada uno, 4 patios recreativos, baños con regaderas de agua fría, vestidores, piscina con trampolín, nos bañábamos y cambiábamos 3 veces a la semana, teatro, 18 aulas y una área recreativa muy extensa con 2 frontones reglamentarios, juegos infantiles y cancha de básquetbol con pisos de tierra y una área encementada del tamaño de una cancha de fútbol denominada la Plazuela, que servía para concentraciones, formaciones y juegos de fútbol con pelota de trapo. Al centro, espacioso jardín y en el fondo la dirección, las oficinas, la biblioteca, la enfermería que contaba con 2 salas de 20 camas cada una, quirófano, laboratorio, sala de curaciones y casa de médicos y enfermeras. 2 enormes comedores, uno de niños, otro de niñas y entre ambos, una impresionante cocina con gigantescas ollas de presión giratorias en sentido vertical que se apoyaban en 2 soportes anclados en el piso, las ollas tenían conexiones para agua fría, caliente y vapor a presión, dice Heréndira, que son marmitas industriales, había cámaras refrigeradoras de alacena, un almacén y una fascinante caldera, lavandería, almacenes y bodegas. Al sur, la escuela de niñas. Mi madre era buena cocinera y costurera excelente, ella diseñaba su propia ropa, la de sus hijos y hasta la de mi padre, excepto sus trajes y cuellos duros, también hacía bordados y deshilados y planchaba, pero nunca lavaba trastos ni ropa. Para presentarme al internado, me puse mis mejores galas, pero mis zapatos gastados, chuecos, rotos por arriba y por abajo contrastaban con mi indumentaria. Corrimos a casa de Chabelita, me probé varios pares de zapatos, no habían de mi medida ni cercana a ella. Pruébate estos, dijo Chabelita, eran unos choclos blancos de hebilla, muy suaves, muy finos, me quedaban perfectamente, pero creo que son de niña, comenté. No importa, contestó mi madre, son discretos y te quedan muy bien, te ves muy guapo, Pepe, dijo Chabelita. Mi madre y yo salimos muy rápido con dirección al hospicio. Iba feliz con mis zapatos casi nuevos, a Concha, mi hermana, la habían internado unos días antes. Llegamos a la inmensa casa del niño, entramos por un portón de hierro forjado que estaba al centro de una verja del mismo material que abarcaba todo el largo jardín bello y bien cuidado. Fuimos directo a la dirección que estaba en la planta alta. En el descanso de la planta baja había una estatua de bronce de tamaño natural. O mayor, de Lorenzana, el benefactor. Las escaleras que subimos eran de mármol con barandal de hierro y molduras de bronce. Entramos. Todas las personas que intervinieron en el trámite de rigor nos trataron muy bien, cotejaron papeles, midieron mi talla y peso, dictaminaron registrarme en el cuarto C y me asignaron el dormitorio 6. Mi madre, con besos, abrazos y lágrimas en los ojos, se despide de mí, estaba conforme y orgullosa de dejar en buenas manos la custodia de su elegante y consentido hijo. La mayor, Ramoncita, una anciana, responsable del dormitorio 6, me presentó con mis nuevos compañeros. Todos me miran con curiosidad, Ramoncita se retira, quedándome en compañía o a merced de muchos niños de mi misma talla. ¿Ya viste al nuevo?, comenta un niño. No, responde el interrogado y agrega, ¿qué apodo le pusieron? Todavía no, responde. Se arma el alboroto y varios niños intervienen. Nariz de mango, propuso alguien. No, responden varios, el chango, propone otro niño. No le queda, comentan varios. Proponen otros nombres que no recuerdo, pero no hay consenso, hasta que alguien propone la muchacha. Eso era inaudito, pensé yo, soy el prototipo de los varones, feo, fuerte y formal, según el patrón característico de los hombres, las 3 Fs que me inculcaron mis padres. ¿Por qué la muchacha?, interviene otro. ¿No ves que usa zapatos de niña?, contesta el ponente. No.
Pobre, ya déjenlo, interviene un tercero. Es Ezequiel, un niño de mi talla, complexión, color de pelo y piel igual a la mía, pero Ezequiel es un minusválido, le falta casi todo el brazo izquierdo, pues solo tiene muñón de unos 10 o 15 centímetros. Creo que son hermanos, comenta alguien. Se retiran todos y nos dejan solos. Nos hicimos amigos. Increíble que estos muchachos tan agresivos, fueran tan considerados y respetuosos con los inválidos, pensaba para mis adentros. Más tarde comprendí la realidad. Ezequiel esquivaba los golpes con hábiles movimientos de cintura y pegaba como patada de mula. Ramoncita regresó para llevarme a cambiar de ropa, igual a la de los internos. Me cambié de ropa y ya me disponía a ponerme unos choclos negros, nuevos, de agujetas, de hombre, cuando Ramoncita exclama: «No. Mejor sigue usando los zapatos que tienes. Son tan lindos». Un día en el cuartel. Nuestra comandante en jefe era la mayor, una especie de madre general que tenía a su cargo 40 niños o más y de aproximadamente la misma edad. En esta ardua tarea la auxiliaba un bravo teniente con grandes dotes de mando, pero menor de 15 años. A las 6 de la mañana la comunidad despertaba con las notas claras y sonoras que el corneta de órdenes de toda la escuela emitía al ejecutar el toque de Diana. El joven corneta probablemente era militar, era un despertar bullicioso, unos despertaban a otros. Aquellos cantaban la letra del toque de Diana, de autor anónimo, que empezaba así: al toque de Diana me das a tu hermana, al toque del son. Las liperadas iban creciendo, el teniente despertaba a los más perezosos gritándoles arriba. Nos vestíamos rápidamente. La sábana, cobija y colcha que nos arropaban quedaban en el suelo, pero a los pies de la cama la sábana que cubría el colchón la doblábamos por mitad, la arrollábamos y la cogíamos por el extremo que tenía las 4 puntas de la sábana y esperábamos la orden del teniente. Sacudir. Blandiendo la sábana a manera de látigo, azotábamos el colchón en forma cruzada y acompasada. Voltear colchones. Se volteaban maromeándolos. Sacudir otra vez, como si fuéramos galeotes, se oía un rítmico tras, 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 tras. Tender camas. Al mal hecho, el teniente lo amonestaba, pero si era novato le enseñaba cómo hacerlo. También el barrer y el trapear y a veces lavar el dormitorio, los días sábados, era obligación nuestra, pero todos los días estaban limpios, brillantes e impecables. Después de tender las camas nos íbamos al baño, llamado galera, a lavarnos manos, cara y boca y peinarnos en pequeños espejos. La galera tendría un mingitorio colectivo, 4 inodoros y una decena de lavabos, amplio espacio para circular y 2 fuentes para tomar agua. El corneta de órdenes tocaba a reunión. Ya era hora de ir apresuradamente a formarse a la plazuela para pasar revista, ante la mirada acuciosa de la mayor y el teniente. El corneta tocaba a rancho. Era hora de empezar a desfilar para entrar al comedor, que tenía 12 mesas muy largas para dar cabida a toda la población de los 12 dormitorios. Las mesas eran de fierro estructural con cubierta de granito artificial. Toda la vajilla era de aluminio, incluyendo platos y tazas. El desayuno consistía en una taza de cremoso café con leche, un bolillo y un plato de frijoles, a nadie más, a nadie menos. Desfilábamos ordenadamente para regresar a la plazuela. El comer es una acción agradable, por eso el toque de rancho se cantaba con alegría. A comer, soldaditos del cuartel. A comer, soldaditos del cuartel. El corneta de órdenes tocaba academias precisamente a las 8 de la mañana. Ocurríamos a formarnos otra vez a la plazuela, pero en esta ocasión nos formábamos por grupos escolares a cargo de profesores donde recibíamos la enseñanza primaria. A partir de este momento, con campana salíamos a recreo vigilados por los profesores, con campana volvíamos a clases, con campana salíamos de clases e íbamos a nuestros dormitorios para asearnos. El corneta de órdenes toca a reunión. Era hora de pasar la segunda revista del día, recibir consejos, amonestarnos y esperar el siguiente toque. El corneta de órdenes tocaba rancho. Eran las 2 de la tarde, era la hora de comer, realizábamos la misma rutina que hicimos en el desayuno, pero ahora el menú era muy variado, cambiaba día con día en las sopas, el guisado y el postre. Consistía en 2 sopas diferentes, un guisado, los infalibles frijoles y el postre, comida que se acompañaba con un bolillo. Para beber había fuentes de agua por doquier. Al terminar de comer nos íbamos ordenadamente al dormitorio. El corneta de órdenes tocaba Rompan filas. ¡Qué grato toque!, lo cantábamos con alegría. A la plazuela niños, a la plazuela ya, a la plazuela niños, a la plazuela ya.
Desde ese momento podíamos hacer lo que nos viniera en gana, jugar en la plazuela, en los frontones, en los 4 patios recreativos de los dormitorios, pero, fútbol con pelota de trapo. Los menos se sentaban en escaleras y pasillos para charlar y algunos despistados, muy pocos por cierto, iban a una hermosa biblioteca donde se tropezaban con amenos libros del tesoro de la juventud y libros de aventuras de Emilio Salgari y Julio Verne. El corneta de órdenes tocaba atención. Se acabó la libertad, eran las 6 de la tarde. Corríamos a los dormitorios para asearnos. El corneta de órdenes tocaba reunión. Por tercera vez en el día nos íbamos a formar a la plazuela para pasar revista. El corneta de órdenes tocaba rancho. Era la hora de merendar, lo mismo que en el desayuno. A las 7 de la noche ya estábamos en el dormitorio, era el momento de la tertulia, formándose grupitos diversos para charlar, contar cuentos o películas, adivinanzas, cantar y declamar, a veces organizadas por la mayor y el teniente, a veces espontáneas. El corneta de órdenes toca silencio. Son las 9 de la noche, ha sido un día muy ajetreado como todos los demás. Hay que reparar fuerzas para seguir adelante. Antes de que termine el toque de silencio, arrullada por sus lánguidas notas, casi toda la comunidad estará dormida. No es una comunidad de niños, es una comunidad de hombrecitos que no saben llorar. El criterio de selección para designar dormitorios era por rigurosa estatura, en el 1 los más bajitos, en el 11 los más altos. En el 12 el criterio era distinto, estaban los de mayor edad. El criterio de selección como se llevaba en el 12, por edades, hubiese sido más favorable para mí, porque en el dormitorio que me asignaran, sería de los más altos, y de mayor escolaridad, que incentivarían mis condiciones innatas de líder y no las apagarían brutalmente como sucedió, por lo menos en el primer año de internado. El dormitorio era mi nuevo hogar. El teniente, mi hermano mayor, los demás compañeros mis otros hermanos y la mayor, mi mamá. Los soldaditos del dormitorio 5, eran los más disciplinados de la escuela, en la marcha, no solo evolucionaban en doble fila como todos los demás, sino también lo hacían en columna para demostrar su coordinación. Su teniente, Alfaro, un niño de unos 14 años, apoyado por su mayor, la señora Mascorro, era muy rígido con sus soldaditos, cuyas edades, al inicio del curso, fluctuaban entre los 8 y 11 años de edad. El teniente del 6, mi teniente, era un muchacho agradable y risueño que sabía imponer su autoridad, de apellido Cabañas, de nombre Damaso, quizás de la misma edad o menor que Alfaro. Ramoncita, nuestra mayor, era una clásica abuelita. En las 3 formaciones diarias que hacíamos, antes de tomar nuestros alimentos, yo estaba siempre en la de fila de enfrente, pero atrás, ligeramente a la izquierda, alguien no identificado, me susurraba muchacha. Muchacha. Yo no me daba por aludido, pero me molestaba mucho. Los zapatos de mis compañeros se maltrataban pronto, los míos eran eternos e inmarcesibles. Un día enfermé y me llevaron a la enfermería, tuvieron que encamarme pues tenía fiebre muy alta. El pabellón de niños y supongo que el de niñas también, tenían ventanas por ambos lados que daban a jardines, un lado al jardín central y otro a un jardín interior. La primera noche la pasé muy intranquilo, tuve delirio, me dieron calmantes, me dormí. Me despertó un estoy delirando otra vez, pensé. Me aterré. Me aterré al recordar tantas narraciones al estilo Juan Rulfo, que había escuchado antes en Ciprés y en Huejutla, ya no se oía nada, qué bueno. Otra vez, vuelve el pánico, hasta que alguien exclama: pinche tecolote, no me deja dormir. No recuerdo quién era, pero platicamos e intercambiamos leyendas, hasta que nos interrumpen. Oye, ¿a quién le canta? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo también, le contesté apresuradamente. ¿No será a Margaín, que ya lleva 4 operaciones de corazón, o a Sámano, que mañana lo operan de las anginas? No sé, le contesté. En realidad yo no conocía a nadie de los 4 pacientes que me acompañaban en el pabellón de niños de la enfermería. Nos dormimos y tuvieron que despertarme para desayunar, pues ya todos lo habían hecho. El paciente de anoche y otro más, me apuraban para que concluyera mi desayuno, para platicar nuestras inquietudes a Margaín. Margaín nos escuchó sonriente y nos dijo que el tecolote le cantaba a su tecolotita, ya lo había escuchado muchas veces y que sus cantos lo arrullaban, que él estaba muy bien, y que por Sámano no nos preocupáramos, porque el doctor Cheque era el mejor de México, operaba de todo, anginas, apéndices, fracturas de cualquier parte. Al alambre, un niño muy delgado, lo operó de la cabeza, a Ugalde y a mí del corazón, salva tantas vidas y nadie se le ha muerto.
El doctor Cheque es el mejor del mundo, pensé yo. Al preguntarle a Margain si el doctor Cheque solito hacía tantas operaciones, él nos contestó negativamente, diciéndonos que cuando operaba lo venían a ayudar diferentes doctores. Apareció el doctor Cheque y me regañó porque estaba levantado, me mandó a acostar indicándome que me daría de alta al día siguiente si me cuidaba bien. La enfermera me indicó que guardara los zapatos en el buró porque podrían perderse si estaban a la vista. Ojalá se perdieran, dije para mis adentros. A la mañana siguiente me desperté temprano y todavía mis zapatos allí estaban, rápidamente me decidí a tirarlos a un bote de basura que estaba en el jardín, me acosté de nuevo, me levantaron, me vestí, ¿y tus zapatos? Pregunta la enfermera, se perdieron, contesté, me dieron otros zapatos, me los puse y salí satisfecho pero extrañando la suavidad de los anteriores. Ya en el dormitorio. Ramoncita me pregunta por mis zapatos blancos, se perdieron, le dije, qué lástima, contestó, Ramoncita. Más tarde conocí al alambre. Margain, andando el tiempo, jugaba fútbol con nosotros. Durante 3 años que estuve, solamente me enteré de la muerte del alambre. Era un niño muy frágil. El doctor Cheque era una maravilla. El profesor Sopapos era un maestro que haciéndose el chistoso, hacía burla de sus alumnos, algunas muy pesadas, más adelante referiré 2 de ellas. El apodo viene porque amenazaba a sus alumnos diciendo te voy a dar un sopapo y a veces lo cumplía, y por si fuera poco, le desagradaba mucho que yo fuera su alumno. Contaban también que era el novio de la señora Mascorro, la más atractiva de las mayores, responsables de los dormitorios. Alberto Rosas era un niño de amanerado andar, tenía la costumbre de ser de los últimos en entrar al salón y el maestro al enterarse de su inminente llegada, fingía tener mucho calor y exclamaba, abran la puerta para que entre el fresco. Aparecía Alberto Rosas y casi todos los niños reían. El profesor conocía toda mi historia cuando vivía en Ciprés y en una ocasión me ridiculizó ante mis compañeros, terminando por decir que era un bembo, todos los niños rieron y algunos me empezaron a llamar bembo. Tuvo que intervenir el maestro para acallarlos, argumentando que solo él tenía el derecho de llamarme como le diera la gana, aclaro que en esa ocasión ya usaba zapatos de varón. Sin embargo, el zapote siguió llamándome bembo fuera de clases, pero era tan fregado, que un día en clases me dijo quítate de aquí bembo, el maestro intervino y lo paró en seco. Siempre he sido muy miope, la indiferencia que el profesor Sopapos me mostraba aunado al rencor que le guardaba, hicieron de mí un niño abúlico que me juntaba con los más burros de mi clase. Mi desagrado hacia el maestro, no lo compartían mis compañeros, incluso los burros de mi grupito, no compartían mi opinión, pues se sentían orgullosos de su porra que Sopapos había inventado y que decía, Ixtlixochitl reina Xochitl Moctezuma y Luicamina Cacada. Se repetía de nuevo, pero más rápido y finalizaba diciendo, hurra, cuarto C. El profesor Sopapos, casi todos los días, al inicio de clase, nos hacía pronunciar la solo última sílaba de una quinteta que decía, me levanté muy de mañaní, ta me di una buena bañadi, ta y ay que hambre tengo panchi, ta de comer hasta carni, ta de 100 años de prepara, da. Los pilotos españoles, Barberán y Collar, en el avión Cuatro Vientos, hicieron un vuelo de Madrid a México, pero no llegaron a esta ciudad, parece ser que desaparecieron en las selvas de Tabasco, nunca los encontraron. En homenaje a esos pilotos españoles, los pilotos mexicanos, Saravia y Cortés, pretendieron hacer un vuelo de México a Madrid, en un avión construido por ellos, réplica del Cuatro Vientos, bautizado con el nombre de Barberán y Collar. Para desearles buen éxito a estos intrépidos pilotos. Sopapos y su cuarto C, se desplazaron al aeropuerto. Saravia no estaba. Pero Cortés sí. El profesor lanzó un discurso en nombre de nosotros. Cortés correspondió mostrándonos el Barberán y Collar en el cual volarían. Era un monomotor de 2 plazas, biplano, con fuselaje y alas de tela. Ya para despedirnos de Cortés, le lanzamos una hurra que decía, Alabim bon avia alabim bon es a Saravia y a Cortés. Saravia y Cortés tuvieron muchos percances en vuelos de prueba y se vieron obligados a desistir de su vuelo a Madrid. Más tarde, tal vez en 1937, Francisco Saravia se hizo famoso al ser el primero en volar, sin escalas de México a Nueva York. Luego voló a Washington para ser homenajeado y a su regreso se desplomó en el río Potomac. Tiene su corrido, que fue muy popular en los fines de la década de los 30, y su última parte dice así. Así como Carranza sufrió la misma suerte. Iguales los laureles supieron conquistar. Carranza halló su muerte en un rayo sin tino Saravia entre las aguas del río Potomac.
Nota: Emilio Carranza, fue el primer héroe de la aviación mexicana. El profesor Sopapos era Rodolfo Rocha Saavedra, autor de Poliantea, y, hermano mío. El bizco Lara o el gringo, era un muchachito de menor talla que yo, había nacido en Los Ángeles y se jactaba que su padre era Tom Mix, un actor de cine muy famoso en las películas de vaqueros del cine mudo. Por cierto que Chava Flores lo nombra en su canción, 2 horas de balazos. Además tenía una hermana también rubia y mayor que él, ella tocaba el salterio en la orquesta típica de la escuela de niñas, la orquesta típica, siempre amenizaba nuestros festivales. La hermana del gringo, no me acuerdo su nombre, la llamaré María, era muy atractiva y por tanto María era el sueño de todos los niños mayores del hospicio. Francisco Lara el gringo era presumido, por eso lo odiaban muchos niños de nuestra edad, pero era protegido por muchos cuñados que tenía. Lara no era de mi dormitorio, ni de mi salón de clases, pero era muy conocido. Un día en mi dormitorio, hablaban de que Lara sabía hablar inglés y podía contar hasta 100, también en inglés. Eso me hizo recordar a un amigo del Ciprés, Salvador, con el cual medía fuerzas y luchábamos amigablemente. Salvador tomaba clases de inglés y una vez cuando estaba haciendo su tarea, vi su libro y aprendí hasta 10 pronunciando sus fonemas en español. Salvador me corrigió y me enseñó su pronunciación y además aprendí una oración. Mama si my kitten, que equivalía a mamá ve mi gatito quisiera conocer a Lara, yo también sé inglés, le dije a mis compañeros. Ahorita que toquen a la plazuela te lo enseñamos, me contestaron. Vino el toque y salimos en busca de Lara. Como ya dije anteriormente, al toque de rompan filas lo llamábamos como cantábamos a la plazuela. Lara, estaba con su palomilla en una escalinata, cuando llegué acompañado de mis curiosos compañeros y entablé el siguiente diálogo. Lara, ¿sabes inglés? Sí, ¿qué quiere decir, mamá si my kitten? Mamá ve mi gatito, cuenta hasta 10 en inglés, cuento hasta donde tú quieras, 1, 2, 3, 101. Jíjole. ¿Y ahora qué hago? Pensaba para mis adentros, ya sé, ya párela, ahora cuenta lo mismo pero en mexicano. Ya, coreaban ambos grupos y Lara me contestó, eso lo sabemos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es español, no es mexicano, ¿y cómo es en mexicano? Ine, Naue, Macuiliempoali. Fue una tarde gloriosa para mí, mis compañeros y los de Lara, se quedaron muy impresionados de mi sabiduría, me apodaron el mexicano, el apodo me gustó mucho y me henchía de orgullo. El gringo y el mexicano, se hicieron amigos. Mi flamante apodo le disgustaba mucho al zapote, criticaba a los niños que me llamaban el mexicano, él había fracasado en sus intentos de apodarme la muchacha y el bembo y no cejaría en su empeño de hacer fracasar mi nuevo y noble sobrenombre, el mexicano. Cuando entrábamos al comedor, nos quedábamos parados frente al plato correspondiente y nos sentábamos hasta que escucháramos los toques de atención ya. Hubo un período en el que con frecuencia tiraba los platos de aluminio de la mesa al suelo, pues el zapote lo orillaba y se carcajeaba cuando me sucedía. En una ocasión antes de sentarnos nos ordenaron que nos corriéramos un lugar y al sentarnos, Olivier tiró el plato y me reclamó ¿por qué me moviste el plato? Desde esa ocasión antes de sentarme me cercioraba que el plato estuviera en su lugar, si lo encontraba salido de la mesa, que era con frecuencia, lo ponía en su lugar. La broma se la hicieron a otros compañeros y cuando tiraban el plato, el zapote gritaba la hiciste de arrocha. Yo odiaba al zapote y extrañaba al serio Ezequiel que no permitía burlas ni bromas. Por alguna razón no comía con nosotros. Los primeros días de enero de 1935 se hizo la promoción de dormitorios y de salones de clase, yo me quedé en mi mismo dormitorio y pasé al salón del quinto B. Ya había pagado el noviciado, me había librado de sopapos, ahora mi profesor era Guachitos pero el zapote siempre cercano a mí. El profesor Guachitos era masón y capitán del ejército revolucionario, pensionado por el ejército, anciano, usaba bigote, también usaba bastón con verdulillo, tenía unos pies muy pequeños, otros ajenos al grupo lo llamaban zapatitos, era afectuoso, tolerante y a la vez enérgico, se llamaba Moisés Martínez, el mismo nombre del zapote y por ende le tenía especial afecto. Pero a mí también me apreciaba bastante, había sido amigo de mi padre, aunque yo no lo sabía. En la escuela a los zapatos también les llamaban guachos. Guachitos con alguna frecuencia nos sacaba del salón, nos llevaba a la plazuela y nos daba instrucción militar. Higinio Parra el Chivo y Jesús Solal de Torres el Aguacate, mis compañeros del dormitorio 6 y del cuarto C del año anterior, habían sido promovidos al dormitorio 7.
El chivo y el aguacate, por su fortaleza y agilidad, eran los más respetados del quinto B. La quina Arellano y el aguacate, eran admirados por su inteligencia. Francisco Celis corría el récord, por ser el mejor futbolista de la escuela. Los más pequeños de edad, le temíamos al zapote por lo maldoso y burlón. En una ocasión en que Guachitos nos daba instrucción militar en la plazuela, se le ocurrió hacer competencias de carreras y la acción se desarrolló así. Guachitos: quien derrote a Higinio el chivo en darle una vuelta a la plazuela, le doy 10 centavos. Pepito: yo, el grupo, ya que es que Pepito poniéndose con el chivo, no. Guachitos: nadie más, a ver tú, Olalde, el aguacate no, me gana. Guachitos: tú, Arellano, que eres el más alto. La quina: no, profesor. Guachitos: tú, tocayo, no le saques. El zapote: si le saco, profesor. El grupo: tú, récord, aviéntate. Récord no, porque tengo lastimada una rodilla. Guachitos: Rocha, tú eres el único valiente. Higinio: ven, prepárense, en sus marcas, listos, fuera. Salí como estampida aventajando al chivo, pero en la media vuelta me alcanzó y llegó a la meta con mucha ventaja sobre mí. El profesor le dio 10 centavos. Yo no aceptaba la derrota, protesté que mi zapato estaba mal y reté otra vez al chivo. El profesor asintió, se volvió a hacer la carrera y lo mismo sucedió pero con más ventajas aún. El profesor le dio otros 10 centavos. El maestro no volvió a hacer competencias, la instrucción militar sí. El profesor Moisés Martínez, fue mi maestro en quinto y sexto grado de primaria, juzgándolo en la lejanía del tiempo, fue el más querido de todos mis maestros, no me apapachaba y sí me reprendía pero también me estimulaba en mis aciertos. Yo era muy distraído. En cierta ocasión, estaba jugando con unos muñecos de papel y cada uno de ellos era un boxeador famoso, estaban en un torneo para ver quién era el mejor. Sixto Escobar, Freddie Miller, Rodolfo Casanova, Jimmy McLaren, Barney Ross, Henry Armstrong, Baby Arizmendi, Joe Conde, Juan Zurita, Kid Azteca, Primo Camera, Max Baer, Max Schmeling, Joe Luis. Grandes héroes de nuestro mundo infantil, cuyas narraciones de sus combates transmitidas por la radio escuchábamos con alterada emoción. A los perdedores los guardaba en un agujero que estaba en la pared, cerca de mi pupitre. El torneo se suspendió cuando el maestro exclamó: Rocha, trae esos papeles. También los escondidos en el agujero. Vas a acabar loco. En las clases de canto, cantábamos canciones de corte socialista, pero también canciones de Joaquín Pardavé y Guti Cárdenas y una muy diferente, seguramente española, cuya letra dice: dila si la ves cruzar el río, dila pero muy bajito, dila si estoy medio loco, dila que loco perdido, dila que la Inquisición, dila que era un gran tormento, dila que aquello no es nada para lo que estoy sufriendo, dila muchas cosas, dila que la quiero, dila que no vivo, dila que me muero, dila que se acuerde siquiera un poquito, dila que no olvide a este baturrico. Un buen amigo, Ramón Castañeda, cuando la cantábamos en coro, se me acercaba al oído y cambiaba el texto de la canción en una pequeña parte. Dicen que estás medio loco, dicen que loco perdido. Al terminar la canción él me sonreía, yo le devolvía la sonrisa. En otra ocasión, el profesor Martínez estaba pasando al pizarrón a sus alumnos, para dictarles a cada uno de ellos, una cuarteta de un poema dedicado a Miguel Hidalgo. La cuarteta que me tocaba escribir decía así: trepa, lomas, faldea, cerros. Embozada la faz lleva y va armado cauteloso por si hay alguien que se atreva. Pasé al pizarrón y escribí así: trepa lomas, faldea cerros. Fíjese bien. Corrija, ha juntado 2 palabras. Dijo enojado el maestro. Ahora escribo 3 palomas, en vez de trepa, lomas, burro. ¿Sabe de quién es ese poema? No, profesor. De su padre. Su padre era muy inteligente, yo fui su amigo, no sabía que tuviera un hijo tan tonto. Irritado el profesor, inmediatamente reorganizó los lugares de los alumnos, poniendo en un extremo a los alumnos más aplicados y en el otro a mí, junto con otros compañeros inquietos, y ordenó: ahora todos conservarán sus nuevos lugares hasta que no se merezcan otros. A mi izquierda están los super sabios y a mi derecha los super burros. En la fila de los super sabios siempre estuvieron la quina Arellano y el aguacate Olalde, en cambio yo encabezaba la fila de los que mejor rebuznábamos, hasta que días después, preguntaba el maestro a cada uno de nosotros: dígame una palabra de una sílaba de 3 letras. Todos contestamos. Ahora una de 4 letras. Fallaron todos las de mi fila excepto yo, en cambio, en la fila de la quina todos acertaron. Ahora una de 5 letras.
El profesor les pregunta de varios alumnos y nadie le contesta. ¿Ha fallado el aguacate? A ver tú, Arellano. No hay ninguna, profesor. Yo estaba ensayando palabras de 4 letras, agregándole una S y cuando llegó mi turno escogí la que mejor sonaba. Trans, profesor. Perfecto, Rocha. Trans es una preposición inseparable de 5 letras. Pásate a la fila de los super sabios. Desde aquella ocasión no tuve asiento fijo, siempre iba de un extremo a otro, las causas, mi mente analítica y mi miopía. Una vez estábamos haciendo bolita con el maestro y en torno a su escritorio, los demás alumnos guerreaban con bolas de papel y otros brincando sobre los pupitres, cuando en medio de la tormenta, apareció de repente un inspector escolar acompañado de una dama. Nosotros quedamos paralizados. El maestro palideció. ¿Su nombre, profesor? Anote, señorita. Moisés Martínez, grado Quinto B, siga anotando, señorita. Salón limpio, alumnos ordenados, motivación excelente, buena aplicación, etc. Se despidió de mi maestro con un abrazo y se fue. Me quedé perplejo, pues lo que en un instante anterior sucedía, era todo lo contrario a lo que el inspector percibió. Intrigado le pregunté a mi maestro. ¿El inspector es su amigo? No, no lo conocía, pero es un compañero masón. ¿Y cómo lo supo, si ni hablaron? No es necesario, tenemos símbolos y contraseñas para identificarnos. El maestro no tenía secretos para nosotros. Cualquier pregunta que le hiciéramos nunca las evadía. Yo hubiera querido seguir haciendo más preguntas, pero me contuve porque recordé que mi padre alguna vez comentó que los masones eran enemigos de los cristeros, pero el profesor había sido amigo de mi padre y yo apreciaba mucho a mi maestro. La enemistad de mi padre con un inspector escolar masón, se refleja en unos versos que compuso en el ciprés y empezaban así. Que se vaya lejos, lejos con su turba de conejos donde no se sepa más de él. ¿Quién? Don Aureliano Esquivel. Que se vaya lejos, lejos con su punta de cangrejos. No supe más, interrumpió mi padre sus versos que los ponía a consideración de mi madre y al enterarse de mi atenta presencia, dejó de declamarlos y no supe más de ellos. Sin embargo, me imagino su estructura, posiblemente basada en las palabras de un verso que una vez me enseñó. He reñido un hostelero porque... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque dónde, cuando como, sirven mal, me desespero. Estos acontecimientos grabaron en mí un complejo sentimiento de afecto y recelo para con los masones y aún no ha cambiado, a pesar de que desde los 10 a los 15 años, estaré rodeado de profesores masones que con sus acciones nos permearon con su humanismo sincero, tal vez, porque de adulto, conocía políticos encumbrados, masones, cuyas acciones distaban mucho de la moral y los derechos humanos. Una vez, mi maestro Martínez organizó 2 rifas, los premios eran 2 grandes y golosos piloncillos incrustados de nueces y avellanas, las probabilidades de sacarme uno, eran pocas, no me hice ilusiones, y ganarme los 2 era imposible porque las reglas establecían que quien se sacara el premio en la primera rifa, no participaría en la segunda. Un compañero me dijo: es mucho dulce para uno solo, te propongo que si tú te lo sacas, me darás la mitad y si a mí me toca, te daré la mitad. Trato hecho, contesté. Vino la primera rifa y le tocó a mi colega, me puse feliz, partimos el piloncillo y el agraciado se fue. Vino la segunda rifa, me había olvidado de ella, estaba golosamente disfrutando la mitad del premio anterior, cuando el maestro exclamó: sobra una raya. ¿Quién falta? Falta Pepito, contestó Arellano. Corro a la mesa, pongo mi nombre en la raya que quedaba, estaba a la extrema derecha, desdoblan el papel, mi raya era la premiada. Semejante fortuna era impensable, tal vez no me lo crean, 1,5 kilos de piloncillo me lo devoré solito y en corto tiempo. Vino el Día de Reyes de 1936, nos regalaron dulces y juguetes. A mí me tocó un coche de carreras de cuerda, pronto acabé con él, jugamos todo el día, ese día 6 de enero fui promovido al dormitorio 7, iba contento, confiado, seguro. Pero acompañado de mi molesta sombra de toda mi infancia en la casa del niño, el zapote, quien hacía varios meses que había dejado de inquietarme, no le temía, más bien él prudentemente se esfumaba de mi vista. Joaquina, mi nueva mayor, era delgadita de facciones finas, pelo crespo, tez blanca, mirada penetrante y gestos que mostraban la firmeza de su fuerte carácter, todos le obedecíamos. Mi nuevo teniente, la budista, era alegre y cascabelero, organizaba amenas veladas en el dormitorio. Tocaba la guitarra y tenía buena voz, cantaba, cantábamos, contábamos cuentos, películas y una que otra declamación.
El Güero Gutiérrez era un narrador de cuentos y películas fabuloso. Mi teniente la budista tiene un hermano, la budista chico de nombre Salvador Jiménez, él le hacía segunda a su hermano. Allí yo era respetuoso y respetado, la influencia de la mayor se reflejaba en nuestra disciplina, hasta los juegos de mesa y veladas eran ordenados, es decir, nada que valga la pena contar de un grupo de niños buenos. Ya me acordé, en ese ambiente, Alberto Rosas, me invitó a ir a la biblioteca que yo no conocía, Lourdes, la bibliotecaria que posteriormente fue esposa de Jorge Araiza me introdujo en la lectura de las novelas de Emilio Salgari y de Julio M., también hojeaba una colección del Tesoro de la Juventud, los lectores éramos escasísimos, y sucedió que muchas veces, era el único lector. Cuando iniciaban las clases del sexto año, nos hicieron una prueba muy extensa, con límite de tiempo muy escaso para cada pregunta, más tarde supe que era para medir el cociente intelectual, las personas que nos la aplicaron, eran desconocidas para mí. 2 o 3 días después, el maestro Martínez comenta en la clase. Te felicito Arellano, fuiste el mejor, mostraste tu inteligencia ante extraños, sospecho que quizás te manden al grupo A, no quiero irme, profesor, contestó Arellano. Tú también, Rocha, sacaste el segundo lugar, me dijo el maestro. Yo me quedo con usted, le respondí. No hubo movimiento de grupos, maestro y alumnos de quinto año, fuimos los mismos en sexto. El último cristero. Mi profesor Moisés Martínez nos comentaba, algunas veces, las noticias importantes del periódico. De esa manera me enteré de la guerra de Abisinia, invadida por las tropas de Mussolini, resistida heroicamente por el Negus, Haile Selassie, rey de reyes, león de Judá, descendiente del rey Salomón y la reina de Saba, con sus aguerridas tropas abisinias, armadas arcaicamente. Dicha guerra me emocionaba mucho por las hazañas de sus heroicos defensores, pero aún con más emoción escuchaba la narración de las hazañas del último cristero, el general Lauro Rocha, mi tío. Mi tío Lauro, era el principal cabecilla que aún quedaba, por no haberse rendido en 1929, en los acuerdos de paz, pactados entre el Vaticano, la jerarquía eclesiástica mexicana, la embajada estadounidense y el gobierno mexicano. Los acuerdos firmados no los cumplió el gobierno mexicano, por lo menos buena parte de ellos, antes al contrario, se desató una persecución religiosa selectiva, pero más cruel que la anterior, asesinando a los jefes cristeros y sacerdotes simpatizantes cristeros en el conflicto de 1926 a 1929. Estos acuerdos secretos lograron concretarse con Carlos Salinas de Gortari hasta este año de 1992. Tal como se había pactado en 1929 con el gobierno de Emilio Portes Gil. Por su parte, Juan Pablo II, en noviembre de 1992, elevó a los altares del cielo, como mártires del cristianismo, a 25 mexicanos no combatientes, torturados y ejecutados, durante el maximato de Plutarco Elías Calles. Las andanzas de mi tío Lauro, las conocí en 1935 narradas por mi maestro y todavía seguían siendo noticia de primera plana en los periódicos de 1936. Los periódicos progobiernistas de ese entonces eran El Universal, Excelsior y La Prensa y procristeros El Hombre Libre y Omega. Aproximadamente en octubre de 1936, mi compañero de dormitorio y vecino de cama, Adalberto Arbea Ramírez, me contaba las aventuras de su tío, para mí creíbles por ser clásicas aventuras de un ranchero político de pueblo. Le conté las aventuras de Lauro Rocha, también mi tío, que había escuchado de labios de mi maestro. Arbea también me escuchó pacientemente y al terminar mi narración me dijo: eres un hablador. Mañana te demostraré que no soy hablador. Arbea se durmió. Yo me quedé pensando cómo demostrarle a Arbea que lo que le había contado era cierto, pero daba la casualidad que se iniciaban las vacaciones, yo ya había terminado mi sexto año, a mi querido maestro tal vez no lo volvería a ver, no me resignaba que Arbea me hubiese llamado hablador, él había terminado el quinto año. Nunca antes había sido dueño de un ejemplar de periódico, solo había leído encabezados de La Afición, periódico deportivo, pero el 1 de enero de 1937, una persona mayor, no maestro, me regaló 2 o 3 periódicos distintos del día, en el que anunciaban la muerte de Lauro Rocha, fusilado en su lecho de enfermo, a las 12 horas del 31 de diciembre de 1936, en una casa cercana a la villa de Guadalupe. Leí las crónicas con una mezcla de tristeza, coraje y profundo orgullo. Arbea estaba de vacaciones pero pronto regresaría. Guardé los periódicos para mostrárselos, luego regresó, pero no quiso enterarse de las noticias.